Para empezar un proyecto con Allplan, podemos importar directamente del escritorio arrastrando un archivo de AutoCAD que nos va a permitir de base para trabajar con los ejes. A partir de aquí, organizaremos la estructura de archivos para trabajar en diferentes archivos cada una de las fases del proyecto. Activamos los archivos de la estructura donde vamos a dibujar la primera estructura de hormigón. Dentro de Allplan disponemos de una serie de plantillas ya de elementos prefabricados de hormigón completamente paramétricos que podemos guardar en librería y recuperarlos. La disposición en el archivo se puede utilizar en cualquiera de las ventanas, ya sea en la planta o en la ventana de animación. Todos estos elementos podemos irlos guardando en nuestra librería con nuestras medidas y recuperándolas para montar nuestro primer pórtico. Utilizando la sensibilidad de los puntos de Allplan podemos insertar esta viga apoyada sobre la ménsula del pilar. Ya, por último colocamos una viga superior que colocaremos en la cabeza del pilar, también girado a 90 grados. Una vez dispuesto la primera estructura, podemos incluir toda una serie de anclajes de los principales fabricantes de anclajes que hay para estructuras de hormigón. Tenemos Halfendea, tenemos Peico y tenemos dentro del Allplan acceso a los principales fabricantes de anclajes que hay en la web. Además, todos estos símbolos ya están preparados para Allplan para que se representen en las diferentes vistas, planta, sección, planos, etcétera, de una forma completamente adecuada. El acceso a los diferentes modelos CAD que tenemos en Internet nos permiten utilizar los elementos de los principales fabricantes de componentes de hormigón. También podemos crearnos nuestra propia librería y crearnos, en este caso, este bulón que vamos a colocar justo en la ménsula con el anclaje de la viga. Y a partir de aquí podemos ya generar simetrías para colocar este pilar simétrico respecto al original. También podemos guardar nuestras propias estructuras directamente en la librería y colocarlas para utilizarlas en proyectos de geometría similar. Una vez organizada ya la nave, tenemos una vista previa con la ventana de animación que nos va a poder ayudar a controlar todos los elementos del proyecto. Disponemos la ventana de animación en pequeño para ver los cambios y la ventana de la planta más grande para trabajar de forma más cómoda. Bien, a partir de aquí vamos ya a dibujar los primeros elementos de cimentación. Por lo tanto, recurrimos a los asistentes, que es nuestra librería gráfica de elementos, que llevan ya asociada toda una serie de información de representación, color, número de pluma, asignación de capa, todo esto, de tal manera que el usuario de Allplan, utilizando los asistentes, se puede concentrar perfectamente en el diseño y olvidarse de que si se representa
de una forma u otra los elementos que está dibujando. Por lo tanto, el uso de asistente nos facilita mucho el que cualquier usuario de nuestra oficina técnica esté dibujando siempre con los parámetros estándares de la compañía. Además, vamos viendo que cualquier cambio que estamos realizando sobre nuestro modelo 3D lo estamos viendo en la ventana de animación. Bien, una vez colocados una serie de muros y cimentaciones, veamos cómo colocaríamos elementos de vanos, de puertas. En este caso lo queremos colocar sobre esta franja de esta pared de aquí, y vamos a utilizar el cursor con la ayuda de el punto medio entre estos dos puntos para situar esta puerta a partir de aquí. Y a partir de aquí, una vez situadas las diferentes puertas, ventanas, muros y cimentaciones, podríamos ya empezar a extraer datos. Con el plan podemos crear listados de todo tipo, hacer filtros de componentes, de elementos constructivos, etcétera. Y todos esos listados nos van a servir para utilizarlos en nuestras memorias, en nuestras ofertas, y para también poderlo exportar en diferentes formatos, incluidos Excel y PDF. El plan dispone de numerosos listados que además son personalizables por el usuario, de tal manera que podía directamente imprimir ya con su logotipo, sus datos, los diferentes listados que ofrece al plan a partir del modelo de la nave. Bien, una vez generado ya el modelo de la nave, vamos a proceder a generar los primeros planos del anteproyecto, como sería la sección de la fachada norte. Directamente la vamos a colocar en su archivo correspondiente. Seleccionamos la profundidad de la sección y definimos qué visualización queremos de esta sección, si con colores, con rellenos o incluso con texturas de materiales. Le damos un nombre a esta sección, activamos acotación automática y colocamos este archivo sobre el archivo que teníamos en el fondo, que es la planta. Ya solo nos queda rotular esta vista y la colocamos en su sitio correspondiente. De esta forma podemos ir creando diferentes secciones, simplemente marcando la parte de la sección que queremos visualizar, desde qué punto de vista, y marcando luego la profundidad de la sección. De esta forma tan cómoda, al plan nos permite ir colocando diferentes vistas del mismo proyecto y ir configurando ya lo que sería el anteproyecto de la planta con diferentes secciones y diferentes vistas. Utilizando la posibilidad que tiene el plan de trabajar con diferentes ventanas del modelo y cambiando, por ejemplo, queremos generar una isometría, activamos el archivo de geometría, los demás archivos siguen estando activos, por lo tanto los visualizamos, y ahora creamos una vista de proyección libre, que sería esta isometría, y vamos a trasladarla, a dibujarla en planta. Activamos el factor de reducción a la mitad para que nos quede perfectamente encajada en nuestro esquema. La ventaja de trabajar con vistas es que
cualquier modificación que hagamos, por ejemplo, en esta puerta en la planta, automáticamente en la vista queda borrada. Y viceversa. Si modificamos, por ejemplo, copiamos esta puerta desde este punto a este punto en la sección, automáticamente queda reflejado en la planta. O también, si borramos esta puerta de aquí, vemos que en la isometría también queda actualizado todo. Por lo tanto, cualquier modificación que hagamos es completamente interactiva con las demás vistas. Bien, procedemos ya a crear ya lo que sería la primera ficha de producción o la parte ya del ejecutivo de la columna 1 o el pilar 1. Utilizaremos la misma técnica, es decir, crearemos, utilizando el grupo de capas correspondiente para trabajar en ya lo que sería la ficha del pilar. En este caso creamos una vista desde la derecha, una sección vista desde la derecha, que vamos a cortar por aquí. Cortamos este pilar por aquí y automáticamente le decimos que nos sitúe esta vista seccionada del pilar acotada, por ejemplo aquí. De esta forma, siguiendo este procedimiento, podemos generar diferentes vistas y secciones de un mismo elemento. En este caso, queremos seccionar este pilar, visualizándolo desde arriba, porque lo que queremos ver es una sección del tronco del pilar cortada por aquí. Por lo tanto, las diferentes vistas nos van a permitir ir construyendo ya nuestra ficha técnica de montaje del pilar. En este caso, estamos generando lo que sería propiamente la estructura del encofrado del pilar para luego trabajar ya con las armaduras. Por tanto, seguimos trabajando igual que antes. Seleccionamos una vista isométrica de este pilar y la vamos a colocar aquí. Bien, una vez definidas las diferentes vistas, ya el encofrado de este pilar, vamos a cambiar de archivo para dibujar en el archivo ya del armado, dejando obviamente el de la geometría visto. Muy bien. Para dibujar todo lo que sería el armado, obviamente utilizaremos la estructura de capas que tenemos para el armado y activamos el módulo de ingeniería de Allplan. Disponemos de diferentes herramientas para armar de forma automática. De la misma forma que teníamos una librería de elementos constructivos, también disponemos de una serie de plantillas de armado de diferentes elementos. En este caso, vamos a elegir las que tenemos para este proyecto, lo que sería el armado del pilar. Aquí podemos definir las diferentes zonas de estribos, la separación de los estribos, el diámetro, el recubrimiento, y simplemente arrastrando esta plantilla sobre el cuerpo del pilar, el programa nos ajusta perfectamente este armado dentro de lo que es el encofrado del pilar. De la misma forma, podemos ir creándonos nuestras propias plantillas, en este caso de la zapata, para simplemente arrastrar y que el cursor detecte la geometría de la zapata y esta quede armada con los parámetros que tenemos definidos en Allplan. Obviamente todos estos parámetros vienen definidos por nuestro programa de cálculo que nosotros introduciremos en Allplan y nos crearemos nuestra propia librería de elementos armados. Obviamente, si tenemos ya el pilar armado, en las diferentes vistas podemos visualizarlo en la ventana de animación para comprobar que realmente el armado es como nosotros queríamos. Por lo tanto, estamos realizando una simulación real del elemento completamente armado antes de que pase al taller. Al disponer ya de todos los elementos de las barras y varillas y estribos de nuestro pilar o nuestra columna,
con el botón derecho del ratón podemos ya empezar a extraer información ya de número de posición, ya sea la leyenda de las barras, cualquier tipo de información que nosotros queramos rotular directamente sobre el archivo. Un esquema global de barras de una posición determinada. Y obviamente esto lo podemos trabajar en cada una de las diferentes vistas que componen nuestro plano del pilar armado. Incluso en la vista de la isométrica. Por tanto, el plan permite la flexibilidad de trabajar con diferentes vistas y poder rotular ya sea en planta, en sección, en isométrica, etc. Toda esta información de rotulación técnica que se produce directamente desde el modelo 3D, también podemos extraer esta información en forma de listados. En este caso vamos a extraer un listado de barras para complementar la información de esta columna en el archivo. Todos estos listados que nos ofrece el plan, vemos que nos da el total en pesos, en longitudes, y obviamente podemos utilizar la exportación a Excel para nuestros programas RP, facturación, facturas, etc. Podemos extraer o bien datos numéricos para utilizar en otros sistemas de gestión, o bien simplemente lo que serían cuadros de armaduras, en este caso todos los listados de barras con el dibujo de la forma del doblado, con el número de posición y la cuantía total y el peso total de las barras. Bien, a partir de aquí ya tenemos el pilar completamente armado, y si queremos utilizar esta información del armado para pilares similares, le decimos que nos mantenga los números de posición y ahora ya podemos copiar, en este caso simétricamente, este pilar para utilizarlo en el resto del proyecto. Toda la información que hemos generado la podemos utilizar para proyectos posteriores, guardándolo como un símbolo de un pilar armado. En este caso, elegimos que queremos guardarlo en el proyecto, con lo cual este pilar solo va a pertenecer a este proyecto. Selecciono los elementos que quiero guardar y el punto de ubicación, de inserción de este elemento de librería. Le damos un nombre y ya podemos utilizarlo para otros pilares similares sin tener que generar uno a uno individualmente. Por lo tanto, si ahora tengo que generar la ficha del pilar 2, activaría su archivo correspondiente, en este caso del armado, porque directamente ya podemos utilizar el elemento guardado en librería y situarlo debajo del pilar número 2, que sería este. Cualquier modificación que tengamos que hacer a posteriori, por cualquier modificación, siempre la podemos realizar, insisto, en cualquiera de las vistas de este pilar. Siempre la ventana de animación nos va a permitir visualizar todo lo que estamos haciendo en su real dimensión para comprobar que todo está bien.
Por lo tanto, de gran ayuda poder visualizar en tiempo real cualquier aspecto de la nave. Y ya por último, nos quedaría generar un plano donde vamos a colocar diferentes vistas de los archivos, diferentes archivos que hemos creado. En primer lugar, vamos a vistas y colocaremos del pilar número 1 los dos archivos que hemos creado. Y lo vamos a utilizar con el grupo de layers y el estilo de representación, de tal manera que, en este caso, veremos que se nos está mostrando toda la parte de armado, porque hemos seleccionado el grupo de capas de armado. En este caso queremos recortar parte del archivo, por lo tanto, siempre en el plan disponemos de la posibilidad de recortar mediante una ventana, marcando por ventana, primero seleccionando el archivo y luego marcando los límites del archivo que queremos visualizar. El resto queda oculto. Por lo tanto, ya tenemos colocado lo que sería el archivo de información del armado y ahora colocaremos el mismo archivo, pero solo del encofrado. Obviamente, utilizando la visualización de layers del encofrado y un estilo de representación diferente que nos va a mostrar el aspecto del encofrado del pilar. Para ubicar este pilar en el proyecto, vamos a insertar las vistas de las secciones que habíamos creado de la nave. Seleccionamos la escala de visualización del archivo y para acabar de completar el plano podíamos colocar la isometría en nuestro cajetín. Si no nos cabe, siempre podemos ajustar la escala del dibujo e insertarla.